Mi hermana convenció a nuestros padres de que soy problemática y me ha dejado fuera de casa. Hace un año, no podía imaginar que mi familia me diera la espalda, pero ahora se ha convertido en una realidad. Todo fue gracias a mi media hermana Katie. Katie era experta en exagerar y atraer la atención, pero nunca pensé que sus mentiras arruinarían mi vida de esa manera. Siempre monopolizaba la atención a su alrededor. Aunque nunca nos llevamos bien desde la infancia, siempre he tratado de ser una buena hermana. Cuando tenía 10 años, mi madre se volvió a casar y, unos años después, nació Katie. Siempre la trataron como especial en la familia, siempre la consideraron correcta y mi madre y mi padrastro Ben la querían profundamente. Katie sabía cómo usar su posición para manipular a las personas y era consciente de su talento para controlar a los demás. Sin embargo, no tenía idea de hasta dónde llegaría. Todo comenzó con algo trivial. Katie no dejaba de decirle a mi madre y a Ben que yo actuaba de manera extraña y que me quedaba fuera hasta tarde por la noche, fomentando pequeños agravios contra mí. Al principio, nadie me prestó atención. Pero cuando empecé a vivir sola y a buscar mi futuro después de graduarme de la universidad a los 24 años, las sospechas sobre mí crecieron dentro de la familia. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Un día, recibí una llamada de mi madre, que dijo con voz tensa, «Jenny, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir?». No tenía ni idea de que entrar en la sala de estar de mi casa llevaría al colapso de mi vida. Ben estaba sentado en el sofá con los brazos cruzados y una mirada severa en su rostro, mientras que mi madre parecía decidida. Y allí estaba Katie, con aspecto inocente, que no parecía la persona que había abierto una brecha entre mi familia y yo. Mi madre inició la conversación de inmediato. «He tenido noticias de Katie», dijo con un tono serio en su voz y luego me presionó. «Quiero que me digas la verdad. ¿Estás consumiendo drogas?». La pregunta era tan absurda que me reí. «¿Qué?». «No, no estoy consumiendo drogas», respondí. «¿Por qué piensas eso?». Ben me miró fijamente y dijo, «Katie nos dijo que encontró drogas en tu habitación el fin de semana pasado cuando te quedaste a dormir». No podía creer lo que estaba escuchando. No había forma de que Katie hubiera estado en mi habitación. «Eso es mentira». Lo negué de inmediato. Pero Katie intervino con una mirada de fingida preocupación. «No quería decir nada, pero he estado preocupada por ti, Jenny. Tu comportamiento reciente ha sido extraño, así que tuve que hablar con nuestros padres», dijo Katie como si simpatizara conmigo. Estaba tan sorprendida que no podía hablar, solo la miraba fijamente. Nunca había tocado drogas en mi vida, pero me parecía inútil decir algo. Katie ya había plantado hábilmente semillas de duda en sus mentes. Al ver a mi madre y Ben intercambiar miradas, estaba claro que creían su historia más que la mía, no importaba que nunca hubiera hecho nada sospechoso antes. «Eso no es todo», dijo Ben. «Katie también mencionó que te has estado relacionando con gente sospechosa». «Jenny, ¿te estás vendiendo por dinero?». Me quedé atónita de que mis padres, que habían vivido conmigo durante años, creyeran tan fácilmente a Katie y sospecharan de mí de esas cosas. «¿Por qué no me crees cuando te digo que Katie miente?», dije, enfadada. Pero parecía que mis palabras apenas les llegaban. Katie había preparado bien su trampa para incriminarme y ellos habían caído en ella. «Jenny», dijo mi madre en voz baja. Parecía haber un deseo de creerme, pero las dudas no desaparecieron. «Solo queremos ayudarte. Si realmente estás pasando por un momento difícil, queremos que hables de ello». «No estoy pasando por un momento difícil». Alcé la voz, con lágrimas casi derramándose de mis ojos. «Katie miente». Por mucho que suplicara, Katie me miraba inocentemente, como si fuera la víctima. «Simplemente no quería que te metieras en algo malo. Solo quería ayudar. No quiero que termines como una amiga mía que se vio envuelta en cosas malas», dijo. Ya ni siquiera podía soportar mirarla. Ben se puso de pie y dijo con calma, «Ya basta, Jenny. No podemos creerte a menos que seas honesta. Te amamos, pero debemos mantener cierta distancia». Mantener la distancia significaba que ya no tenían la intención de aceptarme.
Ese día, salí de la casa aturdida. Sin que yo lo supiera, las mentiras de Katie habían puesto a mi familia en mi contra, incluso al punto de la hostilidad, y no sabía qué hacer. Consideré llamar a mi padre, pero estaba demasiado lejos, así que me di por vencida. Si hubiera sido mi padre, seguramente me habría creído. Sin embargo, Katie inmediatamente comenzó a difundir rumores por la ciudad de que yo era una drogadicta. El rumor se extendió rápidamente. Hasta mi jefe se enteró y me dijo que no quería que una persona poco fiable trabajara para él, así que perdí mi trabajo. Mis amigos dejaron de comunicarse conmigo y me sentí más sola que nunca. Las mentiras de Katie me quitaron todo, mi familia, mi trabajo y mi reputación. Había caído en su trampa y ella se estaba deleitando con la atención. Cada vez que intentaba enfrentarme a ella, tergiversaba los hechos y me hacía parecer una persona indigna de respeto. Finalmente, recibí una llamada de mi madre, que me dijo que nunca volviera a casa. Jenny, es mejor mantener la distancia hasta que consigas ayuda. No puedo tenerte cerca. Piensa también en Katie. Lo había perdido todo, pero Katie se les presentaba como una víctima. No podía soportarlo más. Empaqué mis cosas y me mudé a una nueva ciudad, tratando de empezar de nuevo. Pero ya estaba herida. Mi relación con mi familia se había roto y no tenía idea de lo que me deparaba el futuro. Pasaron los meses y cada vez que pensaba en contactarlos, no podía olvidar cómo me trataron como a una extraña ese día. No podía perdonar a mi madre, a Ben ni a Katie. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comencé a preguntarme si había otra razón detrás de las acciones de Katie. ¿Qué clase de persona podría arruinar tan fácilmente la vida de alguien y mentir sin remordimiento? ¿Se trataba simplemente de celos o había problemas más complejos dentro de ella? Independientemente de las preguntas que rondaban mi mente, continué con mi vida y pasó un año. Conseguí recuperar un poco de lo que había perdido, pero el dolor de perder a mi familia permaneció en mi corazón. No está claro si alguna vez me aceptarán de nuevo o si verán a través de las mentiras de Katie. Pero una cosa está clara, si desean reconstruir una relación conmigo, deberán enfrentar la verdad de quién es Katie. Luché mucho para sobrevivir incluso después de lo que sucedió con mi familia, pero las cosas solo siguieron empeorando. Traté de mantener una actitud positiva, pero no fue fácil. La traición de mi familia me carcomía como una herida que cada día se hacía más dolorosa. El engaño de Katie impregnó mi vida, afectándome profundamente. No solo perdí amigos y mi trabajo, sino también mi sentido de autoestima. No podía confiar en nada en lo que alguna vez creí. El día que mi madre me echó de la casa todavía está vívidamente grabado en mi memoria. Regresé a casa y traté desesperadamente de explicarme, pero fue inútil. Quería creer que si podíamos hablar con calma, mi madre entendería. Esperaba que en algún lugar de su corazón, la madre que una vez me crió todavía existiera. Ella aplaudía en mis partidos de fútbol, me enseñó pacientemente a andar en bicicleta y siempre decía, la familia es lo primero. Deseaba que esa madre volviera a mí una vez más. Sin embargo, tan pronto como abrí la puerta, me envolvió una atmósfera tensa. Ben estaba sentado en la cocina con los brazos cruzados, mirándome como si fuera una presencia despreciable. Como era de esperar, Katie no estaba a la vista. Aunque no podía verla, estaba segura de que estaba cerca, escuchando a escondidas y esperando a que todo se desmoronara. Mi madre estaba de pie junto a la encimera de la cocina y, antes de que pudiera decir una palabra, su expresión severa sugirió que ya había tomado una decisión. «Mamá, tenemos que hablar», dije, tratando de mantener la calma. «Solo necesito que me escuches un poco». No respondió de inmediato y el silencio pesaba mucho en mi pecho, presionándome con cada momento que pasaba. Sentí que mi corazón se aceleraba. Finalmente, suspiró profundamente y habló. «Jenny, no hay nada más que discutir. Te he dado oportunidades, pero nada ha cambiado», su voz era fría. Respondí, con la voz temblorosa, «Solo estás creyendo a Katie. Todo lo que está diciendo es una mentira. Por favor, escucha mi versión de la historia». Mi madre negó con la cabeza en silencio, su reacción me atravesó. «Basta.
Katie siempre ha estado preocupada por ti, pero no hay pruebas que demuestren que sus palabras son mentiras. La ira estalló en mi interior y ya no pude contenerla. Está mintiendo porque me odia. Quiere la atención de todos y hace que la gente la mire de esta manera, supliqué desesperadamente, pero la expresión de mi madre permaneció inalterada, no dispuesta a escucharme. En un tono firme, dijo, esta situación no es buena ni para ti ni para Katie. Al menos hasta que busques ayuda, no deberías venir aquí. Consigue ayuda. Aturdida, pregunté con incredulidad, ¿estás diciendo en serio que necesito buscar ayuda? No he hecho nada malo y no consumo drogas, y mucho menos vendo mi cuerpo. Todos son mentiras inventadas por Katie. ¿Por qué tengo que irme de casa por sus mentiras? Supliqué desesperadamente, pero los ojos de mi madre se sentían fríos. No soporto esta atmósfera opresiva. Por favor, váyase. Me quedé atónita con sus palabras. ¿Mis padres creían las mentiras de Katie sobre mí? Sentí que todos mis esfuerzos por la familia habían sido en vano y era asfixiante. Sin decir nada, salí de la casa y fui a la casa de mi amiga Amy. Ella fue amable y me dejó descansar en su sofá cuando estaba cansada. Aunque estaba decidida a empezar de nuevo, no podía quitarme de la cabeza la sensación de ser descartada. Cada vez que veía a una familia caminando por el parque o escuchaba a alguien hablar de sus padres, me dolía el corazón. No podía sacarme a Katie de la cabeza. Por su culpa, todas las personas que me importaban me habían dado la espalda. Amy intentó apoyarme, pero le resultaba difícil comprender del todo mi sufrimiento. Una noche, mientras estábamos sentadas en su pequeño balcón, me sugirió, ¿por qué no llamas a tus padres? Pero yo sabía muy bien que me habían rechazado. Amy me miró con simpatía, pero sentí un atisbo de duda en sus ojos. Ella me apoyó, pero a menos que uno lo experimente en primera persona, es difícil entender lo doloroso que es ser abandonado por la familia. Durante los siguientes años, traté de reconstruir mi vida, pero no fue un viaje fácil. La mentira que Katie había difundido se aferró a mí para siempre. En la nueva ciudad, los rumores sobre mí nunca cesaron. Cada solicitud de empleo fue rechazada, y cada rechazo era como estar enterrado más profundamente en un ataúd. La gente comenzó a verme como alguien en quien no se podía confiar. Luego, unos 2 años después de que me echaran de la casa, sucedió algo inesperado. Era un sábado por la tarde y estaba trabajando en una pequeña cafetería. Finalmente había encontrado un trabajo estable como barista. Aunque no era el trabajo soñado que había esperado, necesitaba ganarme la vida. Mientras ordenaba el mostrador, un hombre se me acercó. Me parecía familiar, pero no podía recordar dónde lo había visto. Jenny, llamó vacilante. Cuando lo miré, me dedicó una pequeña sonrisa. ¿Sabes quién soy? Soy Chris, dijo. Era alguien con quien Katie había salido unos años atrás. Habían roto en la época en que ella empezó a difundir rumores sobre mí. Me pregunté qué estaba haciendo allí. Quería darme la vuelta e irme, pero le devolví la sonrisa cortésmente. ¿Cuánto tiempo sin verte, Chris? ¿Qué te trae por aquí? Se retorció nervioso y se pasó la mano por el pelo. Sé que es raro, pero quería hablar contigo. No estoy seguro de cómo empezar, pero quiero limpiar mi conciencia. Levanté una ceja. ¿Qué quieres aclarar? Pregunté. Suspiró profundamente, luciendo genuinamente arrepentido. Todo lo que Katie dijo sobre ti, las drogas, la prostitución, eran todas mentiras. Me quedé sin palabras. De repente, la situación parecía muy real. Chris bajó la mirada al suelo. Lo siento. Debería haber dicho algo antes, pero nunca esperé que hiciera algo así. Katie tiene sus problemas y siempre estuvo celosa de ti. Creo que por eso lo hizo. Escuché atentamente, sin querer perderme ni una palabra. Ella albergaba animosidad hacia ti, continuó Chris, principalmente porque eres tan sensata y fuerte. Siempre estuvo celosa de ti. Quería más atención de todos, así que te hizo pasar por el malo para conseguirla. No estaba al tanto de todo mientras salíamos, pero ella dijo estas cosas después de que rompimos.
Se sintió culpable, pero no había nada que yo pudiera haber hecho al respecto. Estaba confundida. Katie había admitido que todo era mentira y Chris había sabido la verdad desde el principio. Exigí saber por qué no me lo había dicho antes. Cuando pregunté si Chris hubiera hablado antes. Si Chris hubiera detenido a Katie, mi familia podría haber sabido la verdad hace años. No habría tenido que desmoronarme de esa manera, grité. Chris murmuró una disculpa en voz baja otra vez. No podía entender por qué mis padres no me creían. Katie podía hacer que la gente dudara de los demás. Incluso confundía mis pensamientos. Sacudí la cabeza vigorosamente. Todo el dolor que Katie había causado se debía en última instancia a sus celos. Por eso, mi madre me echó de casa y perdí mi trabajo y mi familia. Chris esperó a que hablara, pero no pude decir nada. Ni siquiera podía mirarlo. Todo lo que quedaba en mi corazón era ira. Vuelve, dije, dándole la espalda. Jenny, lo siento, se disculpó una vez más antes de irse. Me agarré a la encimera, conteniendo desesperadamente toda la presión. Todo había nacido de los celos de Katie, y sus mentiras habían destrozado mi vida. Habían pasado años antes de que finalmente supiera la verdad, pero ¿qué sentido tenía que mintiera ahora? Habían pasado varios años desde que Chris expuso las mentiras de Katie. Al principio, pensé que saber la verdad resolvería algo, pero solo hizo que las viejas heridas dolieran. Había estado viviendo sin mi familia, navegando por mi propia vida. Había comenzado un trabajo de ventas en un nuevo lugar de trabajo y cada día era satisfactorio. También había conocido a alguien que me valoraba por lo que soy sin la carga de mi pasado. Conocí a Paul a través de un amigo en común hace 2 años, y desde el momento en que comenzamos a hablar, todo se sintió bien. No se entrometió en mi pasado familiar ni criticó mis relaciones rotas. Me entendía como soy. Cuando Paul me propuso matrimonio, ya se había convertido en mi todo. Sentí que mi vida finalmente comenzaba a tomar forma. Planeamos una boda sencilla e íntima. Una celebración suntuosa no era necesaria para nosotros. Lo que nos importaba era construir una nueva vida juntos, un hogar libre de mentiras y traiciones. Por supuesto, la vida no era tan simple. Desde que me echaron de mi casa, no he estado en contacto con mis padres durante años. Había cortado todos los lazos, me había mudado y hasta había cambiado mi número de teléfono para bloquear cualquier comunicación. Había oído rumores en las redes sociales de que mi madre y Ben me buscaban, pero nunca me puse en contacto con ellos. Luego, unos 6 meses después de los preparativos de nuestra boda, llegó un correo electrónico inesperado. Era de mi madre. Me quedé mirando la pantalla un rato antes de abrir lentamente el correo electrónico. Mi corazón latía con fuerza. El correo decía: Jenny, he pensado en ti todos los días desde que te fuiste. Finalmente nos hemos dado cuenta del error que cometimos al elegir a Katie en lugar de a ti. No puedo expresar cuánto lamento todo lo que pasó. Un amigo me dijo que te vas a casar. Me encantaría verte como novia. Por favor, déjame reunirme contigo y disculparme por todo lo que ha pasado. Mi madre se disculpó por todas sus acciones y quería arreglar nuestra relación. Entonces, una noche, hablé con Paul sobre Katie, mi madre y Ben, y cómo me habían abandonado cuando más los necesitaba. También le conté todo sobre cómo, incluso después de la confesión de Chris y de saber la verdad, no podía perdonarlos. Paul escuchó en silencio, con el rostro preocupado, pero no me obligó a tomar ninguna decisión. No tienes que pagarles, dijo con voz suave. No me molestará si no los invitas a la boda. Tenía un persistente anhelo por la familia que había perdido. Aunque sabía que nunca podría ser como antes, quería que mi madre estuviera allí en el día más importante de mi vida. Sin embargo, me debatía sobre si realmente podía perdonar sus acciones. Pasó una semana y finalmente respondí el correo electrónico de mi madre. Si bien agradecí sus disculpas, le dije que las heridas eran demasiado profundas para que me sintiera lista para volver a como eran las cosas antes. Sin embargo, como la quería en mi boda y podía entender que nuestra relación sería diferente, estaba dispuesta a invitarla.
Pero no tenía intención de invitar a Katie o Ben. Eso era algo en lo que no podía comprometerme. Unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Sentí algo y contesté el teléfono. Jenny, la voz de mi madre sonaba como si estuviera a punto de llorar. No dije nada y simplemente esperé a que hablara. Leí tu correo electrónico. Estoy muy feliz de que me invites a tu boda, dijo alegremente. Continuó hablando de la boda. ¿No vas a invitar a Katie? Sentí que se me revolvía el estómago. No tengo intención de invitar a Katie a la boda, dije claramente. Hubo silencio al otro lado del teléfono por un rato. Podía escucharla luchando por elegir sus próximas palabras. Jenny, Katie es tu hermana. Entiendo que sus acciones te han hecho daño, pero ella sigue siendo familia. Ha crecido desde entonces, se arrepiente de sus errores y quiere enmendarse. Podía sentir que la ira que había estado latente dentro de mí comenzaba a agitarse. Sus mentiras arruinaron mi vida, pero tú y Ben le creísteis sin ninguna duda. No puedo aceptar que se presente a mi boda y actúe como si no pasara nada, dije. Ella escuchó mis palabras y trató de persuadirme de nuevo. Esta es una oportunidad para que reconstruyamos nuestro vínculo como familia. Si no invitas a Katie a la boda, entonces yo tampoco puedo asistir. Sería injusto. Me sorprendió que estuviera usando la boda como palanca para presionarme a perdonar a Katie. ¿Hablas en serio? Pregunté, mi voz temblaba de incredulidad. Hablo en serio, Jenny. De verdad te amo y quiero estar a tu lado, pero no puedo ignorar a Katie. Ella también es mi hija. Sentí náuseas. Entonces, ¿la estás eligiendo a ella en vez de a mí otra vez? Pregunté enfadado. Después de todo lo que ha pasado, ¿sigues estando de su lado? Intentó desesperadamente explicarme que no se trataba de tomar partido, que se trataba de un asunto familiar y que todos debían cooperar. No, respondí con frialdad. Cuando te necesitaba, no estabas ahí para mí. Finalmente encontré la felicidad por mi cuenta y ahora estás tratando de arruinarla también. Afirmó que podíamos empezar de nuevo. No, no podemos, dije y terminé la llamada. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono y las lágrimas brotaban de mis ojos, pero no lloré. No quería que mi madre o Katie arruinaran este día especial que había vivido desesperadamente para llegar a este lugar. En los meses previos a la boda, esperé mi matrimonio con una mezcla de amargura y amor. Traté de concentrarme en cosas positivas. Pasé tiempo con mi dama de honor, Rachel, decidiendo el menú, eligiendo las flores y encontrando el vestido perfecto. Paul siempre estuvo allí para mí, nunca me presionó para que invitara a mi madre o a Katie. Estábamos construyendo un futuro más allá de los problemas pasados, pero a medida que se acercaba el día, no podía evitar pensar en mi familia. Eso pesaba mucho en mi corazón. Pensé que mi padre, al estar tan lejos, no podría venir. Además, ya no éramos cercanos. Aunque no lo culpaba por tratar de permanecer neutral durante los problemas con Katie, la distancia había crecido entre nosotros con el tiempo. La noche anterior a la boda, Rachel organizó una fiesta para celebrar mi última noche de libertad. Mis amigos más cercanos se reunieron, nos reímos tomando vino durante horas y yo realmente lo disfruté. El día de la boda estuvo envuelto en una suave calidez. De pie en el altar con Paul, rodeada de amigos y su familia, me sentí feliz. Estaba segura de mis decisiones. Mi madre y Katie no estaban allí, pero no sentía el peso de su ausencia. Más bien, mi corazón se sentía más ligero. Incluso sin su aprobación, había seguido adelante. Encontrar la felicidad con mi nueva familia era suficiente para mí. Mientras intercambiaba votos con Paul, no estaba pensando en perdonar o reconciliarme con nadie más. Estaba reafirmando la felicidad que había elegido para mí. Sentí una paz que no había conocido durante años mientras estaba de pie en el altar. Sin embargo, unos 2 meses después de la ceremonia, recibí una llamada de un número desconocido. No respondí, dejé que pasara al buzón de voz, pero el mensaje que escuché me provocó un escalofrío. Soy Ben. Por favor, vuelve a llamar.
Katie ha intentado suicidarse y está hospitalizada. Te necesitamos, por favor. Te lo ruego. Hice una pausa para pensar. No era mi responsabilidad y Katie había elegido la suya. No tenía por qué hacerme responsable de sus acciones. Aún así, no podía quitarme de la cabeza que Ben me había contactado, suplicando mi ayuda. Escuché el mensaje de voz de nuevo, tratando de detectar las emociones en su voz. ¿Era desesperación o miedo? Cuando llegué a casa, Paul estaba preparando la cena en la cocina. Le conté lo del mensaje de voz. Ben ha llamado, dije con la mayor calma posible. Katie ha intentado suicidarse y está hospitalizada. Paul dejó lo que estaba haciendo y me miró preocupado. ¿Dijo Ben algo más? ¿Está bien, Katie? No. Sé los detalles. Solo dijo que está hospitalizada y que estaba desesperada porque yo fuera. Luego, secándose las manos con una toalla, Paul se acercó a mí y me abrazó con ternura. ¿Qué vas a hacer? No sé si ir, respondí. Paul me dijo en un tono suave, Jenny, no les debes nada. Katie tomó sus propias decisiones y también tu familia. No tienes por qué sentirte responsable. Esa noche, me quedé despierta, atormentada por los años de mentiras y manipulación de Katie, y por cómo mi madre la había elegido repetidamente a ella en lugar de a mí. ¿Podría enfrentarme al pasado otra vez? Después de pensarlo mucho, decidí no ir al hospital. Paul me apoyó, pero me preguntó con preocupación, ¿estás segura de esto? También dijo que quería que eligiera un camino del que no me arrepintiera. Me dije a mí misma, Katie eligió esto por sí misma. He pasado demasiado tiempo solucionando problemas que no son mi culpa por culpa. No quiero visitarlos por esa culpa. Y así, no devolví la llamada de Ben ni fui al hospital. Elegí proteger mi paz. Unas semanas después, recibí otra llamada, esta vez de mi madre. Era la primera vez que escuchaba su voz desde nuestra conversación antes de la boda. Jenny, soy tu mamá. Creo que todavía estás enojada, pero Katie está esforzándose mucho en rehabilitación. Si la visitaras, la motivarías aún más. Está reflexionando sobre sí misma y quiere enmendar sus errores. Sé que te lo sigo pidiendo y lo siento, pero espero que puedas apoyarla como familia. Después de escuchar el mensaje, lo borré de inmediato. Katie estaba en rehabilitación y, según mi madre, reconociendo sus acciones, sentí que no debía aceptar esas palabras. Juré no volver a caer en esa trampa. Katie había manipulado a la gente durante años. Incluso si ahora estaba tratando de enmendar sus errores, las cosas que me había hecho no desaparecerían así como así. Las cicatrices de sus acciones y el hecho de que mi familia me había abandonado cuando más los necesitaba permanecieron inalteradas. Continuaron llegando llamadas de ellos después. Ben dejó un largo mensaje en el buzón de voz, lleno de sus sentimientos sobre la situación de Katie y su deseo de comenzar de nuevo como familia. Mi madre también me envió correos electrónicos pidiéndome que visitara a Katie en el centro de rehabilitación, suplicándome que le diera una oportunidad de enmendar el daño, pero nunca respondí. Ya había tomado una decisión. Meses después del intento de suicidio de Katie, me encontré inesperadamente con Chris. Parecía sorprendido y dijo, no esperaba encontrarme contigo aquí. Me las arreglé para sonreír, aunque me sentía un poco incómoda. Había pasado mucho tiempo desde que lo había visto después de escuchar sobre las mentiras de Katie por él. Ahora que todo se había resuelto, se sentía extraño enfrentarlo. Sí, acabo de salir con mi esposo, respondí, asintiendo ligeramente con la cabeza hacia Paul, que nos estaba mirando desde una mesa de café. Chris hizo una pausa antes de continuar. No quiero entrometerme, pero ¿sabes lo de Katie? Me tensé ante sus palabras. Estaba cansada de escuchar sobre la rehabilitación de Katie. Continuó hablando, sin importarle mi actitud tranquila. Ella está intentando cambiar. Entiende el dolor que te causó, pero está admitiendo todo y ahora se enfrenta a sí misma. Chris, por favor, no lo hagas, lo interrumpí. Mi voz sonaba tranquila. Es bueno que ella esté recibiendo ayuda, pero ya no es asunto mío. Estoy deseando que llegue el momento.
Chris me miró con una mezcla de simpatía y tristeza. Lo entiendo, pero la gente puede cambiar. Katie está intentando enmendarse ahora. Lo siento, pero no me interesa que ella lo haga, respondí bruscamente, sin poder contenerme más. No le debo nada. ¿Entiendes lo mucho que me duelen sus mentiras? Así que no me interesa arreglar nada con ella. Chris pareció entender finalmente que no tenía intención de aceptarla de nuevo. Solo quería que supieras de ella, dijo antes de irse. Paul lo vio irse y luego se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Asentí lentamente. Solo quiero apreciar nuestra vida juntos. Con el tiempo, las llamadas y los mensajes de mi madre y Ben se hicieron menos frecuentes. Ahora tengo mi propia familia y, junto con Paul, llevo una vida plena. Al final, las llamadas cesaron por completo. Mi madre y Ben debieron darse cuenta de que no tenía intención de regresar. Parecía que Katie también comprendía que no podía arreglar nuestra relación, y yo decidí seguir adelante con mi vida sin mirar atrás.